Bienvenidos a todos a esta llamada de diagnóstico en línea. Hoy vamos a apoyar a uno de los participantes del grupo a cómo reparar su Dodge Journey 2014. Ah, Cabe destacar que tiene un código P2103, ese circuito del motor de control. Circuito del motor de control del actuador del acelerador alto. ¿Listo? Entonces, muchos conocen de Dodge o Chrysler eh, y saben que algunas fallas en este vehículo, en estas marcas, genera que en el clúster se encienda un rayito rojo. ¿Ok? Ese rayito rojo significa simplemente que la computadora de motor ha detectado un fallo importante en, en el vehículo y necesita hacer unos ajustes de seguridad. Solamente va a permitir cierta aceleración para que el dueño del vehículo pueda llevar su vehículo al taller. ¿Ok? Buenas noches. Sí, bienvenidos. ¿Sí me copian hasta ahí? ¿Sí se está escuchando? ¿Me confirman, por favor, al chat? Listo. Albeiro me dice que sí. Perfecto, seguimos. Entonces, yo quisiera que esta reunión o esta charla o esta llamada de diagnóstico en línea fuese un poco más interactiva, ¿no? Y vamos a hacerlo a través del chat, como les comenté anteriormente. Entonces, vamos a procurar lo siguiente. Yo de repente voy a hacer algunas preguntas y voy a esperar que ustedes tengan algunas respuestas en el chat con respecto a esto, ¿no? Entonces, a ver, hagamos la siguiente pregunta con respecto a este diagnóstico. Tengo el código P2103, escaneé el vehículo, necesito saber una descripción, la busqué en Google y encontré que dice circuito del motor de control del actuador del acelerador alto. Quiero que me digan más o menos qué se imaginan ustedes que pudiese estar pasando en este vehículo. Si quieren, lo que podemos hacer es que escriben en el chat, quizás yo, o levantan la mano y habilitan su micrófono y pueden conversar conmigo, ¿sí? Hasta ahora nadie. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, te estaba escuchando. Listo, listo. Eh, Nadie tiene una idea de qué pudiese estar pasando en este vehículo con respecto a este código. No se preocupen que aquí todos estamos aprendiendo, pueden interactuar con nosotros, no importa, no piensen que lo que van a decir va a ser algo nefasto o una burrada, como dicen por acá. Simplemente tómense el tiempo y puedan responder. Simplemente, mira, yo pienso que es un cableado, yo pienso que puede ser el cuerpo de aceleración, pienso que puede ser la resistencia de, no sé, del componente. ¿Quién por ahí? ¿Quién por ahí puede decir? Puede ser que el cuerpo esté atascado. Chévere, perfecto, Albeiro. ¿Qué otra cosa pudiese estar pasando, muchachos, en este vehículo?
P2103. Circuito del motor de control del actuador del acelerador alto. Bueno, mientras tanto, ustedes me responden en el chat. Vamos a ir viendo cómo está compuesto este cuerpo de aceleración, ¿no? Esta Journey ocupa este cuerpo de aceleración de 6 pines, ¿correcto? Este cuerpo de aceleración tiene dentro de sí un motor actuador que se encarga de, según sea la aceleración, según sea la respuesta que proviene del pedal de aceleración electrónico. Cabe destacar que aquí también este vehículo tiene un pedal de aceleración electrónico. Según sea esa aceleración, la computadora comanda este motor actuador para, según sea la aceleración, colocar la rejilla de apertura de la mariposa en la posición que debe tener. ¿Ok? A ver, acá les dice, puede ser que la computadora no mande la señal hacia el acelerador. Correcto. Perfecto, también puede ser. Como también puede ser lo que dijo nuestro amigo Albeiro, puede ser que el cuerpo de aceleración esté atascado. Ramos dice, puede tener un corto a positivo. Claro, corto a positivo, puede también tener un corto a masa. Claro que sí. ¿Listo? Entonces, este cuerpo de aceleración ya sabemos que tiene un motor actuador interno, ¿ok? Normalmente estos cuerpos de aceleración tienen un TPS interno también o 2 TPS, según sea el modelo. Y tiene unos engranes internos también, ¿ok? Tiene unos engranes internos, aquí lo podemos ver. Estos engranes, ah, en el momento que la computadora comanda el cuerpo de aceleración, simplemente está dándole una posición, según sea la aceleración, a la rejilla o la mariposa del cuerpo de aceleración, utilizando estos engranes, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta también esta información que tenemos de este componente, sabiendo cómo está compuesto en su interior, ¿qué pudiésemos agregar nosotros al diagnóstico? ¿Qué pudiésemos también nosotros creer que pudiese estar pasando? Tenemos una morfología de este cuerpo de aceleración y ya sabemos que tiene un motor interno, pero el motor interno mueve algo. El motor interno no está ahí porque sí. Ese motor interno va a mover unos engranes y esos engranes van a mover la rejilla del cuerpo de la aceleración. Entonces, ¿qué también pudiésemos pensar que pudiese estar pasando? Es que puede ser que el motor actuador esté funcionando bien, esté en buen rango de resistencia, pero los engranes, estos engranes que son engranes de plástico, ya por el tiempo de uso, ya se han desgastado y a pesar de que giran, ¿sí? Estos engranes están girando o deberían girar, eh, por el desgaste que hay en los engranes, ya valga la redundancia, no engranan. Y el motor actuador, por más que quiera moverse, no va a mover la mariposa. Y pudiésemos pensar que la mariposa está atascada y simplemente tenemos un problema interno en el cuerpo de aceleración en el cual los engranes, el desgaste de los engranes no permite mover la rejilla del cuerpo de aceleración. ¿Ok? Bien, hasta ahí. Si me escuchan, confírmenme, por favor. Listo. Listo, listo, listo. Perfecto. Seguimos. A ver. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer acá, lo que deberíamos realizar,
luego de que nosotros tenemos una idea de qué pudiese estar pasando, que es una de las cosas muy importantes que debemos tener nosotros en cuenta, es conocer el interior del dispositivo para tener varias ideas de qué pudiese estar sucediendo con este componente. Pero nosotros no solamente podemos ser mecánicos de cambiapiezas o agarrar un dispositivo y decir cámbialo porque está dando este código. No, nosotros tenemos que hacer verificación tras verificación según manual de fabricante. Entonces, nosotros como buenos electrónicos, mecánicos, nosotros vamos a ir a los manuales técnicos del fabricante y vamos a buscar información técnica para poder resolver este detalle. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a ir a Mitchell On Demand y vamos a buscar el manual técnico, manual de diagramas, el diagrama eléctrico de este vehículo y encontrar el cuerpo de aceleración en el diagrama y poder verificar qué es lo que debe llegar y esas líneas, en qué pines deberían llegar al cuerpo de aceleración y en qué pines deberían llegar a la computadora. Este es uno de los primeros pasos que nosotros deberíamos realizar. Entonces, vamos a On Demand. Aquí tenemos, ah, aquí tenemos On Demand, ¿correcto? Y vamos a buscar, este vehículo es 2014. Vamos a elegir Dodge Journey. Nos vamos por SE y Repair. Listo. Entonces, en el panel izquierdo, para los que están comenzando a verificar los diagramas eléctricos, en este caso en Mitchell, tenemos aquí Wiring Diagrams, o sea, los diagramas eléctricos, diagramas de cableado. Los seleccionamos, vamos a sistemas, diagramas de cableado y en la parte derecha vamos a ir a Engine Performance. Si queremos encontrar el diagrama de cableado completo de los pines o el pinout que sale desde la computadora a cada componente, vamos a Engine Performance. Damos clic ahí. Y acá en la izquierda vamos a elegir, ese es un motor 2.4. En este caso también hay 3.6. Motor 2.4. Aquí podemos ver que tenemos varios, digamos, varios links. 6 links en total. Quiere decir que este vehículo, a nivel de diagrama de cableado de motor desde la computadora, tenemos 6 hojas que deberíamos revisar para nosotros encontrar el componente que estamos buscando. Entonces vamos a seleccionar el primer link, abrimos y como pueden ver ya se nos despeja o se nos abre el diagrama eléctrico del vehículo. ¿Okay? Entonces hacemos zoom y vamos nosotros a comenzar a buscar nuestro componente, Throttle Body. Eso es lo que vamos a buscar, cuerpo de aceleración. Como pueden ver, para los que están nuevos y no saben leer diagramas, aquí en la parte izquierda vamos a poder ver Powertrain Control Module. Módulo de control del motor, en este caso, del tren de potencia. Esta sería lo que nosotros llamamos siempre computadora, que no es computadora, es simplemente un módulo programado a nivel de PLC que recibe unas entradas y emite unas salidas, ¿ok? No hace análisis lógico dentro de sí. Si este dispositivo hiciera análisis lógico dentro de sí, pudiésemos llamarla computadora. Por eso es que lo llamamos unidad PCM, ¿sí? Entonces, de este lado nosotros tenemos nuestra EQ o PCM, como se diría en este caso, y estos números que ustedes pueden ver en esta casilla rectangular son cada uno de los pines de la computadora. Aquí vamos desde el pin 1 hasta el pin 60. Como podemos ver, aquí dice C1. ¿Qué significa C1? Conector 1. Eso es simplemente lo que significa, ¿sí?
Este es el conector 1 de la computadora. Nosotros deberíamos poder identificar cuál es el conector 1 y cuál es el conector 2 que están conectados a la computadora, ¿ok? Entonces, vamos a buscar nuestro componente. Como podemos ver, aquí tenemos un sensor de velocidad de entrada, otro sensor de velocidad, pero en este caso es el de salida, ¿ok? Aquí tenemos un relé de activación, las masas que van hacia la unidad de control y varias entradas de algunos componentes. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya que en esta página no estoy viendo el componente que estoy buscando, simplemente voy a la siguiente página, ¿ok? Entonces, aquí tenemos tanque o sensor de presión del tanque de combustible y aquí al lado tenemos acelerador, el acelerador electrónico, ¿ok? En este caso consta de 6 cables. Este acelerador electrónico tiene muchísimo que ver con el cuerpo de aceleración. Si este pedal de aceleración, pedal electrónico de aceleración no está funcionando correctamente, tampoco va a poder dar el performance correcto a nuestro cuerpo de aceleración, pero en ese caso tendríamos un código referente al pedal de aceleración. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente página, vamos acá, figura siguiente, y vamos a hacer zoom y vamos a buscar nuestro cuerpo de aceleración. Buscamos por acá arriba, tenemos el relé de activación de la bomba de combustible. Esto es nuestro módulo CBCM. ¿Sí? Bajamos, tenemos nuestro monitor del sistema EVAP, nuestra válvula de purga o solenoide de purga del sistema evaporativo. Y acá tenemos también, seguimos con algunos pines, como dándole continuidad a la página anterior, unos pines del conector 1 que va hacia nuestra unidad de control, nuestra PCM. En esta parte tampoco conseguimos nuestro cuerpo de aceleración. Vamos a la siguiente página. Hacemos zoom. Listo. Vemos acá arriba si encontramos nuestro componente. Módulo de control de la bomba de combustible tampoco es lo que estamos buscando. Así que vamos a bajar. Sensor de transmisión, de rango de la transmisión, tampoco es lo que buscamos. Sensor de presión de línea, solenoide de la transmisión, switch de presión, transductor de presión del aire acondicionado. Así que acá tampoco lo conseguimos. Vamos a la siguiente página. Hacemos zoom, buscamos arriba, encontramos los inyectores, nuestras bobinas, ignition coils, nuestro sensor de posición de árbol de levas y bajamos, encontramos el switch de presión de aceite. Acá le damos también o seguimos, no, ni siquiera, no, ya no damos continuidad al conector 1. Ya aquí abajo dice conector 2. Este sería ya el conector 2 de nuestra computadora, ¿ok? Vamos al siguiente, a ver si encontramos al cuerpo de aceleración. Arriba, no. Sensor de oxígeno, banco 1, sensor 2. Vamos a bajar hasta el final. Y aquí está, throttle body. Eso es lo que estábamos buscando. Cuerpo de aceleración. Listo, acá lo tenemos. Está cerca de, de otro sensor de posición de árbol de levas. Sensor 2. Ese vehículo lleva uno en banco 1, banco 2. Dos sensores de árbol de leva. Y tenemos nuestro CKP, nuestro sensor de posición de cigüeñal, nuestro sensor de temperatura y nuestro sensor MAP, sensor de presión absoluta del múltiple, ¿ok? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros acá?
nuestro cuerpo de aceleración y acá lo tenemos. Sí, voy a hacer un poco más de zoom y listo, acá lo tenemos. Importante, muchachos. Lo primero que nosotros debemos verificar o las mediciones que nosotros deberíamos hacer son aquellas mediciones de alimentaciones, tanto positiva como negativa, de este vehículo. ¿Ok? Entonces, tenemos que a través de este cable azul con gris, vamos a tener un positivo de fusible seguramente. Vamos a seleccionarlo para que se quede acá. Si podemos verificar en esta área, este cableado, si lo dejamos seleccionado, nos lleva a un pin 3. Si vamos a la siguiente imagen y buscamos el pin 3, lo encontramos acá, pin 3. Vamos a hacer el continuidad, buscar, y este positivo viene directamente ¿de dónde? Está viniendo, amigos, desde el powertrain, desde el módulo de control de tren de potencia, ¿ok? Entonces, pudiésemos decir, yo me equivoqué, pensé que era de fusible. En este caso, no. En este caso, lo coloca, este positivo, lo comanda directamente la computadora. También podemos ver acá, de una vez, podemos ver que también va a salir una masa electrónica desde el computador para comandar al cuerpo de aceleración, en este caso para comandar nuestro motor. Vamos a la página anterior y vamos a bajar y verificamos. Acá tenemos estos dos cables y dice que este cableado negativo y positivo corresponden al motor actuador del cuerpo de aceleración. Ahora, ¿qué código tenemos nosotros? Si vamos nuevamente a la presentación, tenemos el código P2103, circuito del motor de control del actuador del acelerador alto. Vamos a decirlo de nuevo, circuito del motor. Cuando nos habla de circuito, estamos hablando de las líneas de cableado que van hacia ese motor o ese motor internamente. Está pasando algo en ese circuito. Ahora, dice circuito del motor de control. ¿Sí? Circuito de motor de control del actuador. El actuador ya sabemos que es el motor interno que tiene el cuerpo de aceleración en su composición. Y dice al final del actuador del acelerador. Y la información que nos dice para culminar ese texto dice alto. La palabra alto, a veces los códigos nos van a decir o alto o bajo. En este caso nos está diciendo alto. La palabra alto nos puede indicar que este motor actuador está simplemente abierto. Está pasando una corriente a través del cableado que viene desde la computadora y está viendo activación desde, desde la computadora de masa electrónica también, pero lo que está sucediendo es que el motor actuador internamente está desconectado. Es como que literalmente estuviese abierto. Y, recuerden que dentro de este motor hay un embobinado, ¿sí? Hay un embobinado. Ese embobinado que tiene un polo positivo y otro polo negativo puede simplemente estar desoldado y estar abierto, por lo que nos está diciendo que este motor actuador está simplemente abierto, no está pasando corriente dentro de él, no hay una señal de retorno hacia la computadora para ella decir, el motor actuador está consumiendo tanta corriente, no puede hacerlo. Y como no puede hacerlo, no puede verificar qué consumo está teniendo el motor actuador internamente, debe ubicar o alojar este código en la computadora referente al motor actuador del acelerador, ¿ok? Así que confírmenme, chicos, si están escuchando, si tienen alguna duda, por favor.
Estamos bien, estoy escuchando. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto, perfecto. Todo bien, todo bien. Se ¿Nadie escucha tiene duda? perfecto. ¿Nadie tiene duda? Hasta el momento todo bien. Listo, Se ha listo, entendido perfecto. mucho. Perfecto. Entonces, vamos ahora nuevamente a nuestro diagrama. El diagrama que tenemos. Listo. Entonces, tenemos que estos dos cables provienen o corresponden al motor actuador interno, que es el problema que nos está diciendo la computadora que está presentando. O este cableado, el cable positivo no está llegando ese positivo a hacer contacto con el motor actuador a través de la línea positiva del motor interno, o la activación negativa de la computadora tampoco o no está llegando al motor actuador, por lo cual no lo comanda y por lo cual no puede haber ningún tipo de consumo en el motor actuador, por lo que se aloja el código que ya vimos, ¿sí? Entonces, tenemos dos TPS internos en este cuerpo de aceleración, como lo podemos ver acá, sensor de posición del cuerpo de aceleración 1 y sensor de posición del cuerpo de aceleración 2. En este cableado también nosotros debemos tener algún tipo de información. Según sea el componente, nosotros vamos a encontrar en un cable de señal 0.5 voltios, 0.6 voltios o 0.7 milivoltios. Y en el otro cable de señal vamos a encontrar 4.5 voltios. O sea, son dos señales que no son iguales. Una señal está como si obviamente el cuerpo de aceleración estuviese totalmente abierto y otra señal va a ser una señal baja, una señal que nos va a mostrar apenas en milivoltios, 0.5, 0.6, 0.7 milivoltios, una señal baja, como si el cuerpo de aceleración estuviese cerrado, en este caso con un vehículo a ralentí. Pero el interior de este cuerpo de aceleración posee esos dos sensores y esas son las dos señales que nos podemos encontrar. En otro modelo de cuerpo de aceleración, nosotros vamos a encontrar una señal en un sensor de posición de aproximadamente 0.4, 0.5 milivoltios y en el siguiente sensor de posición vamos a encontrar 0.9 milivoltios, cercano a 200, 250 hasta 300 milivoltios de diferencia. Y cuando nosotros aceleremos, ambos van a subir a la par, pero siempre con 300 milivoltios de diferencia. Digamos, si un sensor sube el sensor que tiene mayor valor tiene 0.9, digamos un voltio, tiene un voltio, nosotros vamos a tener 0.7 milivoltios en el otro sensor, aproximadamente una diferencia de 300 milivoltios, ¿ok? Sí, bien hasta ahí, ¿correcto? Listo. Y en el primer caso, en el que tenemos en una línea, tenemos 0.5 milivoltios, 0.6 milivoltios, y en el otro cable tenemos una señal de 4.5 milivoltios, lo que va a pasar en la aceleración es que el que tiene 0.5 milivoltios va a aumentar proporcionalmente sea la aceleración hasta 4.5 voltios con mariposa abierta y el otro que tenía 4.5 voltios va a disminuir hasta la misma señal que tenía el de la señal baja, 0.5, 0.6 milivoltios. Esos son dos tipos de trabajo de dos cuerpos de aceleración de estos modelos, ¿sí? Acá vamos a tener una señal de retorno, una señal, uh, simplemente va a ser una señal de retorno, un negativo, ¿sí? Y aquí vamos a tener un voltaje de referencia 5 voltios. Nosotros debemos medir que acá podamos tener toda esta información llegando al cuerpo de aceleración o por lo menos al conector del cuerpo de aceleración, que acá lo podemos ver. Aquí está, listo. Aquí tenemos el conector del cuerpo de aceleración.
¿Qué mediciones nosotros podemos hacer? Un motor actuador o un motor normalmente para que tenga un funcionamiento correcto debe tener aproximadamente una resistencia de 8 a 17 ohmios para tener un buen funcionamiento. Según sea la potencia que el fabricante le quiere dar, obviamente la resistencia va a ser un poco menor. Para verificar nosotros que la resistencia es correcta, obviamente vamos a los manuales, pero ya tenemos en cuenta que un motor debería funcionar en ese rango, 8 ohmios, 12 ohmios, 17 ohmios como máximo. Si vemos un rango, una resistencia o una impedancia por encima de ese valor, obviamente tenemos un problema en el motor actuador directamente, sin tener que checar más nada. Y de ahí ya concluyó nuestra diagnosis. En ese momento ya concluimos, ya nos dimos cuenta que el motor actuador está dañado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a nuestro conector, al conector del cuerpo de aceleración, retirar el cuerpo de aceleración, obviamente, del vehículo, y con nuestro multímetro en la posición de resistencia. La resistencia, hay multímetros, distintos multímetros, hay multímetros que te permiten seleccionar el rango desde 20 ohmios, 200 ohmios, disculpen, 200 ohmios hasta millones de ohmios, como hay otros que son autorrango. Si tu multímetro es de esos que le puedes seleccionar el rango, yo lo colocaría en el rango más bajo, 200 ohmios. Pero si tu vehículo es de autorrango, simplemente seleccionaría la opción de impedancia o de resistencia y mediría la resistencia, ¿ok? Entonces, ¿dónde nosotros mediríamos la resistencia del motor actuador? ¿Cómo saber dónde están los pines del motor actuador? Vamos a nuestro diagrama o manual de diagramas o diagramas eléctricos y ya sabemos, ya nos los dice acá. Dice que en el pin 1 y en el pin 4 se encuentra ¿qué? Se encuentra nuestro motor actuador. Está el positivo o donde debería entrar el positivo y donde debería entrar el negativo o el cable negativo de nuestro motor actuador. En estos dos pines, nosotros vamos a hacer la medición de la resistencia de este componente, ¿ok? En este caso, me disculpan chicos, no pude obtener, no se ve mucho acá los números, ¿sí? Los números de los pines, pero normalmente cuando nosotros compramos este cuerpo de aceleración, él va a traer el número de cada pin en esta parte y en el conector original, obviamente, en el conector original del vehículo, si nosotros lo vemos, lo miramos, también va a decir cuáles son los números de cada pin, Entonces, supongamos solamente que acá tenemos, acá tenemos 1 y 4. A ver, supongamos que aquí está 1 y aquí está el 4. Aquí no hay problema, chicos, si ustedes se le presenta este problema, pueden ver el conector y saber dónde están esos pines, simplemente, ¿no? Entonces, digamos que este es 2, este es 3, este es 5 y esto es 6. Listo. Entonces, nuestro diagrama eléctrico nos dice que en el pin 1 y en el pin 4 vamos a encontrar el motor actuador. Listo. Entonces, vamos a nuestro conector que está ubicado en el cuerpo de aceleración y seleccionamos el 1 y el 4 y ponemos obviamente nuestro multímetro en rango de resistencia, la resistencia más baja y checamos un pin acá y el otro hacia acá. Listo. Ahí nosotros deberíamos encontrar de 8 ohmios a 17 ohmios para poder
nosotros saber que ese motor actuador interno está íntegro a nivel de su resistencia, ¿ok? Hay muchas cosas que nosotros deberíamos verificar más adelante, pero a nivel de la resistencia de este actuador, podemos estar seguros de que está bien, ¿ok? Entonces, normalmente cuando nosotros vemos este código de error P2103, motor actuador, señal alta, aquí cuando nosotros medimos la resistencia dentro de este motor, nos va a dar OL, perdón, simplemente nos va a dar 0 o simplemente nos va a dar un guión, simplemente ya. No vamos a tener ningún tipo de señal, ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque acá tenemos el motor, ¿sí? Nuestro motor actuador, y él tiene un pin, que digamos es el pin 1, y el pin 2. Y este es el pin 2. Dentro de sí tiene un embobinado. Este embobinado debe llegar acá y este embobinado, esta parte del embobinado debe llegar acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando con este motor actuador? O esta parte de acá se desoldó o esta parte de acá se desoldó. ¿Listo? Ya eso no permite que el motor actuador trabaje, ni que podamos hacer una medición dentro de este componente. Vamos a encontrar una resistencia, no vamos a encontrar ningún tipo de resistencia en este motor actuador por lo que está abierto. Ahí no hay forma de repararlo, ahí simplemente debemos cambiar cuerpo de aceleración, decirle al cliente, cuerpo de aceleración debe ser comprado e instalado nuevo y luego reprogramado, ¿sí? No se salten el paso de la reprogramación. ¿Listo? Si está correcto, vamos a tener este valor. Ahora, ¿qué otra cosa pudiese estar pasando? Que no obtengamos el valor que deberíamos encontrar de 8 ohmios a aproximadamente 17 ohmios y encontremos un valor parecido a esto. 2.8 M o digamos 2 millones de ohmios. Ahí ya sabemos que el motor actuador está fuera de rango. ¿Listo? Ahí también tendríamos que nosotros cambiar el cuerpo de aceleración electrónico de inmediato. ¿Sí? Ese motor no va a trabajar con esa resistencia. Es demasiada impedancia para la poca corriente que hay o que tiene que atravesar el embobinado para poder mover el motor actuador. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Los leo. Todo perfecto, profe. Listo, listo, listo. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, seguimos. ¿Qué otra cosa nosotros pudiésemos verificar en este cuerpo de aceleración? Solamente si el cliente lo permite, nosotros podemos hacer esto, ¿no? Ya sabiendo que este motor está fuera de rango o no está trabajando, también tendríamos que hacer otro tipo de prueba ahí. Pero sabemos que el motor actuador no está trabajando, pudiésemos nosotros abrir, en este caso, el cuerpo de aceleración. Estos cuerpos de aceleración vienen totalmente sellados. A veces es muy difícil a abrirlos, pero si lo puedes abrir, ya puedes saber a ciencia cierta qué era lo que estaba ocurriendo en el cuerpo de aceleración. ¿Listo? Pero esto solamente sabiendo que el cuerpo de aceleración no está funcionando, no sirve. Así de sencillo. Entonces, ¿qué otra cosa pudiésemos hacer? En el pin o en los pines, pin 1, digamos acá, pin 1, tenemos pin 1 y pin 4 de nuestro motor actuador. Medimos resistencia, encontramos que la resistencia está bien, está en buen rango. ¿Qué otra prueba pudiésemos hacer? Una prueba muy, pero muy sencilla.
tomamos acá, pero esto no lo recomiendo a todo dar. ¿Por qué? Tiene que ser una prueba muy rápida. Simplemente nosotros vamos a verificar la activación de este cuerpo de aceleración con un voltaje muy mínimo. Nosotros deberíamos tener un generador de voltaje, ¿sí? Y pudiésemos colocar un probador de actuadores también nos sirve, pero empezar con el rango más bajo de voltaje y colocar en donde sabemos que es positivo, positivo, y donde sabemos que es negativo, negativo. Y podemos comenzar con un voltaje de 5 voltios aproximadamente, ¿sí? Pudiésemos seleccionar acá 5 voltios a 3 miliamperios, puede ser. Colocar nuestro generador de voltaje en ese rango y verificar si se mueve la rejilla, la mariposa, en este caso, de nuestro cuerpo de aceleración. Y según, también podemos ir aumentando con nuestra perilla de voltaje, para aumentar voltaje, ir aumentando exponencialmente 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios, para ir verificando si nuestro cuerpo de aceleración va teniendo la apertura según sea el voltaje. Podemos llegar tranquilamente luego a 12 voltios, ¿sí? Si no tienes este aparato, yo no recomendaría mucho el hacerlo con una batería, colocar positivo y negativo, ¿sí? Directo de batería. Pero si lo quieres hacer, te recomiendo que no lo hagas, no dejes las líneas pegadas al cuerpo de aceleración. Colocaría esta línea positiva al pin positivo y esta línea negativa al negativo y simularía pulsos. Así se vería un oscilograma de pulsos negativos de control. Simularía pulsos ¿cómo? Colocando y retirando esta punta del negativo, pero muy rápidamente. Y verificar si abre o cierra el cuerpo de aceleración. Ahí ya veo, si abre y cierra, ya veo que el motor está funcionando. Si abre completo, luego cierra, el motor actuador está funcionando y nuestra verificación ya pasaría de ser cuerpo de aceleración atascado, cuerpo de aceleración con problemas en ese sentido, e iríamos a verificar cableado y en este caso las señales que estén llegando a la unidad de control. ¿Ok? ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, nada, seguimos. En el caso de que este cuerpo de aceleración tenga buena resistencia, encontramos una resistencia de 8 a 17 ohmios aproximadamente, y hacemos esta prueba y el motor actuador no se mueve para nada, amigos, no significa que el motor actuador esté totalmente o en buenas condiciones. Hemos encontrado motores actuadores de buena resistencia, con buena impedancia y que no se mueven, simplemente están atascados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pudiese estar pasando también? Encontré buena resistencia, pero el motor actuador no se mueve para nada. Entonces ahí tendría yo que ver que internamente, lo más probable es que internamente este cuerpo de aceleración tenga los engranes, estos engranes que vemos por acá, estos engranes, tenga los engranes desgastados y obviamente por más que se mueva el motor actuador o quiera moverse, no mueve el engrane necesario para mover la mariposa del cuerpo de aceleración. ¿Listo? ¿Listo, listo por ahí? Perfecto. Ese es el diagnóstico que nosotros deberíamos estar realizando en este cuerpo de aceleración según este código de error.
Si nosotros tuviésemos un error de performance, tuviésemos un código en el cual nos estuviese mostrando que el performance o el rango de los sensores TPS que internamente integran este cuerpo de aceleración están fuera de rango, nosotros verificaríamos entonces la señal que está saliendo de los cables de los sensores TPS, del TPS 1 y del TPS número 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Confírmeme y vamos rápidamente al simulador. No todos a la vez, por favor. Listo, listo. Gracias, Alex. Un poco de humor. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos al simulador para mostrarles qué yo haría en este caso. Aquí tenemos nuestro simulador. Por favor, confírmenme con un sí en el chat si ven el simulador. Listo, listo. Entonces, aquí tenemos un vehículo con cuerpo de aceleración electrónico y tenemos un multímetro acá. ¿Listo? Entonces, según nuestro diagrama, en este vehículo, nuestro motor actuador está en el pin 1 y el pin 5. Pin 1 y pin 5 para nuestro motor actuador. ¿Listo? Entonces, obviamente, lo primero que debemos hacer es desconectar el conector, valga la redundancia, de nuestro cuerpo de aceleración y seleccionamos nuestro multímetro, colocamos una punta al pin 1 y una punta al pin 5. Colocamos nuestro multímetro, en este caso, si se permite elegir rango, vamos a 200 ohmios y como podemos ver, tenemos una lectura de aproximadamente 8 ohmios, ¿sí? Así que este motor actuador está trabajando bien, está funcionando correctamente, ¿ok? O a nivel de resistencia, por lo menos se supone que el motor actuador está bien de resistencias. ¿Listo? Luego, lo otro que pudiésemos medir nosotros a nivel de cableado sería qué señales o verificar qué señales están llegando a nuestro conector, ¿sí? Conseguir la señal positiva o la activación positiva, el negativo, ¿sí? Normalmente, como estos son los pines del motor actuador, deberíamos tener en un pin un positivo y en el otro pin un negativo. Así de sencillo. Entonces vamos a buscar nuestra activación positiva. Vamos a colocar nuestro multímetro a masa y vamos a colocar nuestro multímetro en rango de voltaje, corriente directa obviamente. No vamos a medir, obviamente, en el conector del cuerpo de aceleración, está totalmente desconectado. Vamos a medir en el conector que tengamos esas alimentaciones. Entonces, en este pin 1 vamos a colocar nuestro pin rojo y ahí tenemos 12.05 voltios, voltaje de batería, ¿sí? Entonces ya encontramos el positivo. Sí, el positivo está llegando al conector de nuestro cuerpo de aceleración. Entonces vamos ahora a buscar el negativo que debería estar en el pin 5, que es el negativo de activación del cuerpo de aceleración. Colocamos nuestra punta roja a positivo y la masa ahora la vamos a colocar al pin 5 en este momento. ¿Listo? Colocamos y nuevamente tenemos un voltaje de batería. Hemos encontrado la masa de este cuerpo de aceleración. Quiere decir que al motor actuador le está llegando positivo y le está llegando activación negativa. Si nosotros tenemos este código que tenemos en Status Journal,
Y en el escáner nos dice storage, o sea, guardado, esporádico, intermitente. Nosotros pudiésemos pensar que este conector de acá tiene los pines muy abiertos. A muchos vehículos suele pasarle esto con el tiempo de uso, con conectar, desconectar, verificaciones, se van aislando. También pueden estar sulfatados, obviamente, eso debemos verificarlo, que no estén verdes los pines, ¿sí? Entonces, pero pueden estar abiertos, generando un problema de conectividad, un problema de conexión y genera esta falla de forma esporádica. Deja de actuar al motor actuador porque deja de hacer conexión, deja de hacer conectividad con el pin, con los pines del cuerpo de aceleración. Eso es algo importantísimo. A veces tenemos problemas gigantescos que son pequeñeces, que debemos saber verificarlas. Y esta es una de esas pequeñeces. Suele pasar muchísimo. Estoy seguro que acá hay muchos que han tenido estos problemas y lo han solucionado de esa forma. Y si no lo han solucionado de esa forma, es algo que deben tener en cuenta a la hora de verificar este tipo de fallas. Ahora, si el código nos informa el escáner que el código es un código corriente o activo, es un código que está presente y no nos va a dejar borrar ese código. Un código intermitente, guardado, storage, podemos borrarlo en el momento en que ya se haya restablecido la conexión. Pero un código activo no podemos borrarlo porque el monitor de la computadora guardó o tiene presente que ese dispositivo no está consumiendo, no está haciendo ningún proceso para trabajar. Entonces, él actúa y guarda ese código dentro de la computadora como activo, está presente, está activo en ese momento, ¿no? Entonces, ya verificamos que le llega negativo y positivo al motor actuador. ¿Qué es lo siguiente que deberíamos nosotros verificar? Vamos a colocar acá a masa. Listo. En los sensores TPS normalmente llega un voltaje de referencia. En el caso de este vehículo, tenemos un voltaje de referencia en un sensor TPS de 2.64 y en el otro un voltaje de referencia de 2.36. Entonces, ¿qué vamos a verificar ahora? Cosa que no es el código que estamos verificando, pero podemos hacerlo. Si tuviésemos un código de rango del TPS del cuerpo de aceleración o performance del cuerpo de aceleración, deberíamos conectar el cuerpo de aceleración y abrir switch. Voy a decir esto y suena muy chistoso, pero no se dice abrir switch. Si nosotros tenemos un switch y lo abrimos, no pasa corriente, no pasa voltaje. Si nosotros tenemos un switch y lo cerramos, pasa voltaje. En este caso, si el interruptor de encendido o el switch de nuestro vehículo que está en nuestro volante, pasamos la llave, nosotros estamos no abriendo switch, porque si no, no pasa corriente. Estamos cerrando switch. Estamos cerrando switch para que haya corriente, paso de corriente de continuidad a los módulos que necesitamos. Entonces, cerramos switch o pasamos la llave, la colocamos en posición on y verificamos con el cable a masa de nuestro multímetro y el rango en autorrango o en rango de 20 voltios. Verificamos en los demás cables tenemos una señal 2.66 voltios en esta, 2.34, 1.10. En este caso no puedo, creo que por acá no puedo actuar este motor actuador. A ver, déjenme buscar sistema de diagnósticos. Identificamos el vehículo. Vamos a módulo de control. Perdón, sistemas, gestión de motor. Vamos a hacer un test de actuadores. Vamos al TBCM, que es el cuerpo de aceleración electrónico. Y acá podemos actuar la válvula de la mariposa, ¿sí? Un motor actuador, ¿listo? Entonces voy a darle
más rango por acá. Por acá no, discúlpenme, por acá no tengo específicamente cuál es el de señal, pero básicamente vamos a ir buscando, en este caso, en el caso de ustedes no, porque tenemos nuestro diagrama eléctrico que nos dice dónde deberíamos tener la señal del TPS interno, ¿no? Así que vamos a nuestro diagrama eléctrico y acá en el 1, sí, deberíamos tener 0.5 milivoltios y en el otro 4.5, o si es de los otros tipos de cuerpo de aceleración, va a funcionar con una señal en uno de los sensores o en uno en uno de los cableados, va a tener 0.4 milivoltios y en el otro va a tener 0.9 milivoltios. Y cuando aceleremos, esa señal va a variar, va a aumentar, ¿no? Entonces, vamos nuevamente a nuestro simulador. Y lo que pudiésemos también hacer es esto, muchachos. Tener nuestro escáner, buscar test de actuadores y tratar de hacer un test de actuador al actuador del cuerpo de la mariposa. Si hacemos esta verificación y actuamos el cuerpo de aceleración y le damos cierto porcentaje de apertura y el cuerpo de aceleración no se abre, obviamente tenemos un problema en el actuador del cuerpo de aceleración o en los piñones de engrane internos del cuerpo de aceleración. ¿Okay? Ahí tendríamos que cambiar el cuerpo de aceleración luego de saber nosotros que tenemos positivo, negativo, y están saliendo las señales de los sensores TPS, cada uno en el rango que ya les comenté. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, vamos a ir acá a datos en tiempo real. Vamos a buscar posición absoluta de la mariposa. Control del módulo de la válvula de mariposa. Voltaje de alimentación de la válvula de mariposa. Y listo. Entonces, aquí tenemos que en posición absoluta de la mariposa tenemos, dice el valor que tenemos es un 18% de apertura. Recordemos que el cuerpo de aceleración no está totalmente abierto como sucede en los diésel. En este caso, en gasolina, tenemos un porcentaje de apertura para mantener la mínima. Recordemos que el cuerpo de aceleración electrónico va a ser las veces del TPS y también las veces de la IAC. En este caso no tenemos ya IAC. Ahora tenemos un cuerpo de aceleración electrónico que va a mantener la mínima o el ralentí en nuestro vehículo, dándole una posición muy pequeña a través del motor actuador del cuerpo de aceleración, ¿correcto? Y cuando aceleremos, el motor actuador va a actuar la válvula de la mariposa para abrirla, ¿ok? Vemos que el voltaje de la válvula de mariposa tenemos 12 voltios y tenemos el control del módulo del control de la mariposa de BCM de entrada. Estamos igual a 18%, ¿ok? ¿Listo? Entonces, para ir culminando, muchachos, ya medimos la resistencia, ya sabemos cómo medir la resistencia, sabemos cómo verificar las señales de los sensores TPS. Sabemos ya que solamente colocando nuestro multímetro a masa, el cable de masa a masa, lo colocamos a rango de voltaje 20 voltios y en el cable que nos indique, obviamente, nuestro diagrama electrónico o eléctrico, verificamos con el cable positivo la señal que debe estar saliendo desde ese cable. ¿Listo? Si la señal obviamente tiene un rango desproporcional, eso lo va a acusar automáticamente la computadora de motor y va a ser un código activo que vamos a tener. En este caso tenemos simplemente un código del motor actuador, amigos. Así que bueno, chicos, dejamos hasta aquí esta clase y este diagnóstico. Espero que haya sido de su agrado. Chicos, los que estén acá, no olviden suscribirse al canal de YouTube. Esto lo hacemos totalmente y absolutamente gratis para ustedes, para los que están aprendiendo y aquellos que ya saben, pero necesitan reforzar conocimientos de electrónica en el área automotriz. Lo hacemos
con gusto y felices para ustedes. No olviden suscribirse al canal, ya que ahí vamos a dejar, estamos dejando los videos de las llamadas que estamos teniendo con ustedes. Así que déjenla ahí, compártanla y simplemente como una gratitud a que estas clases son gratis para ustedes, suscríbanse y compartan, denle like, dejen un comentario y nos vemos en la siguiente llamada de diagnóstico.